Así que, Guillermo, vienen cositas muy fuertes en esta nueva entrega. Yo ya he visto la película y no lo voy a negar, la he visto 3 veces. ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta y sobre todo, ver a este repartazo de verdad maravilloso. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido este momento en el que leíste el guión y dijiste: "¿De verdad está pasando o le va a pasar esto a Yoshi"? ¿Te impactó? ¿Te lo esperabas? A ver, es verdad que no fue así, es decir, yo no recibí el guión, me lo leí, me lo encontré, sino que Marsal me llama un día y me dice: "Oye, vamos a comer mañana", ¿vale? Vamos a Vale, comer mañana y quedamos para comer. Que no era raro, porque a veces comemos Marsal y yo, ¿no? Entonces quedamos y comemos. Cuando estamos ya en los postres, eh, Marsal me dice: "Mira, ahora esta tarde os enviamos los guiones a todos". Y yo le dije: "Ah, qué guay, pues cuéntame un poco, ¿no? ¿De qué va?". vale. Entonces me empieza a contar: "No, tal, vienen estos 3 personajes, hay estos líos, hay estas parejas y tú al final te mueres". Esto sí. Y yo me quedo así y digo: a ver, ¿Eh? ¿perdona? ¿Cómo es? ¿Qué has dicho?". Y me dice: "No, bueno, que al final". No, a ver, el cierto es que la segunda película necesitaba acción, ¿no? Necesitaba que hubiera épica, para acabar de estirar, ¿no? Pues toda esta trama, y era necesario que alguien tuviera un suceso catastrófico, y la verdad que el que más lástima, el que más podía doler que le pasara esto, pues es Yoshi, ¿no? Por lo que decía antes, porque es todo amor. Entonces, pues se decide, que Yoshi muera, además de la manera que lo hace, ¿no? Muere por amor, muere, porque de repente se encuentra solo, de que sus amigas lo están traicionando, eh, y que la única posibilidad que le queda es alguien que ha conocido de hace 2 días, con la que ha tenido una relación, de Fugaz. hecho, su primera relación fugaz, y decide ir a por todas, ¿no? Y se vuelve loco y dice: "Esta es la mía, no me queda otra, voy a perseguir, a lo que sea, agarrarse a cualquier cosa", ¿no? Y entre esta desesperación, pues bueno, sucede lo que nadie quería que sucediera, que es que tiene un accidente y acaba falleciendo. Jolín, pero es que me destrozó y creo que obviamente va a destrozar a todos los fans y fans de la saga, porque llega un momento en que vemos que el personaje de Carla Tows, ya lo sabéis, que va a tener, obviamente aquí es con spoilers, momentos fugaces de romance con Yoshi y que dices: "Jolín, es que le pega esta pareja, le pega porque le puede Sí. ayudar a superar". Porque son el yin y el yang un poco, ¿eh? Ella Exacto. son del mismo estilo, pero ella es mucho más pa'lante, ella es, mucho más decidida y él, pues bueno, le falta esta picardía que tiene Ana, ¿no? Entonces, entre los 2 se podrían compensar muy bien. Pero bueno, no Claro. no llegará a suceder, ¿no? Exacto, pero bueno, ¿cómo fue también para ti este romance que se plantea en la vida de Yoshi también, que puede ser como una vía de escape, no Me quieras o no, encantó, me porque se da encantó. en la situación perfecta, porque hemos dicho que los hidalgos son muchos hidalgos y también creo que para él va a ser algo a tener en cuenta, ya que Raquel está por un lado, pues viviendo una aventura, o una, digamos, unos días de pasión junto a Ares, pero tú también, es decir, tu personaje. Claro, yo tenía muchísimas ganas de que pusieran a Yoshi un poco contra las cuerdas, ¿no? Que le rompieran los esquemas y entonces que apareciera Ana me parece increíble, me parece súper divertido ver a Yoshi en esas situaciones incomodísimo de cómo Sí. gestiona pues el beso en la botella o el polvo directamente en el yate, ¿no? Pues la gestión que hace Yoshi de esto es maravillosa y estábamos encantados. Yo cuando leí el guión, yo estaba living, ¿no? Estaba feliz de la vida de que le pasara esto. Es una lástima pues que esto no se prolongue, ¿no? Porque habría sido muy divertido Hombre, pues descubrir un poco qué hubiera pasado claro. entre Yoshi y Ana. Pero bueno, Claro, ahí Yoshi se merece ser feliz, se merecía un amor así, se merecía encontrar obviamente a su pareja, claro que es algo que yo destaco porque digo, es uno de los personajes que más me gusta porque Yoshi era libre, siempre le ha gustado ser como es y no se intimidaba ante nadie. En Siria en la primera entrega veíamos no solamente por el color del pelo, sino el vestuario que utilizaba y le daba igual las pintas que tenía en el instituto porque le resbalaba absolutamente todo. exacto, exacto. Es totalmente libre, esa es la palabra.
Y bueno, para terminar ya, Guillermo, porque nos das unos minuticos, estás con mucho trabajo, que espero que vaya muy bien el verano también, pero Gracias. quiero preguntarte, obviamente, por estas escenas también tórridas, ¿no? Ya sabemos que siempre son difíciles porque la mayoría siempre creemos, oh, qué bonito, pero no sabes que detrás de eso hay como 4 cámaras, un coaching y lo demás, ¿no? Cuéntame cómo es también para ti, porque era la primera escena de sexo que tenía Yoshi, si mal no recuerdo. Sí, es verdad que no es la primera vez que yo como actor ruedo escenas de sexo, por lo cual no supone una primera vez en este sentido, pero también es verdad que depende de muchos factores y depende de cómo tú encares el trabajo, ¿no? En este caso, trabajar con Carla pues era una maravilla. Carla y yo tenemos mucha complicidad desde el primer día y eso facilita siempre las cosas. También tenemos la figura de una coach de intimidad, como es Miriam Beneditet, que hace todo mucho más fácil, orgánico, natural. Pero en cualquier caso, yo es que siempre lo veo desde una visión de trabajo, ¿no? Estamos trabajando y se le quita muchísimo hierro. O sea, para mí es como cualquier otra secuencia y además de verdad, no supone, wow, hoy ruedo la escena de sexo en absoluto. No, Es una no, escena, incluso es más divertida porque no hay texto como tal y tienes a Miriam pues coordinándote como si fuera una coreografía, ¿no? Para mí se asemeja bastante a cuando grabamos la coreografía de Jennifer López, que la gente ya verá del anillo para cuando, pero sin más, ¿no? Le quitamos mucho hierro. y ya que me has mencionado esa coreografía, también quiero destacarla porque ya, es decir, la anterior fue Camela, ahora es Exacto. J-Lo, ¿no? Y el Sí, anillo. ¿Cómo fue difícil a nivel bueno, porque me encantó? los ensayos fueron maravillosos. De hecho, creo que en la película no se acaba de percibir exactamente la coreografía porque hay mucha figuración, hay muchas luces, pero algún día yo creo que saldrán a la luz los vídeos de los Por ensayos favor. que son muy top. Son muy top. Lo pasamos muy bien con Natalia, con Clara y con Miriam, que también era la coreógrafa. Y siempre lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos con Camela en la anterior y lo hemos disfrutado con esta, con J-Lo. Bueno, Guillermo, solamente me queda darte las gracias y antes de terminar, ya sabes que te toca. Contestar pregunta. Solamente te voy a hacer dos rapidísimas, rapidísimas. Venga, vamos a ver. Vamos al lío. Uy, ¿cómo fue tu primer beso? Pues mira, mi primer beso, alguien me lo preguntó hace poco. Mi primer beso creo que fue, yo iba a comprar el pan cuando tenía, pues no sé, 12 años o 13, que mi madre me dijo, ves a comprar el pan a la esquina y quedé por, no sé, por Messenger o por algún, o igual del cole, quedé con una amiga del cole y nos encontramos en la esquina solo para darnos un beso. Aquello de cuando eres pequeño, quedamos para darnos un beso, como ¿De para darnos un verdad? beso. Y quedamos, nos dimos el beso, compré el pan y volví a mi casa. Ese fue mi primer beso. Fuiste con una cara y volviste con otra cara. Exacto. Por favor, ¿cómo Mi madre, sí que está bueno el pan, ¿no? Qué cara de felicidad. volví a comprar el pan? Me encanta la historia. Y vamos con la segunda y última pregunta. Uy, ¿qué canción cantarías si te presentaras a un concurso como OT o La Voz? Wow, no lo sé. Cantaría alguna de Bisbal, supongo, que son con las que más te puedes lucir, ¿no? Que tiene todos esos colores. Alguna de Bisbal, no lo sé. Alguna de esas. Me gusta, me quedo con eso. Bueno, Guillermo, que vaya muy bien el verano. Espero verte próximamente, pero Muchísimas mucho, gracias. mucho trabajo. Sé que hay muchas cosas y estás a tope también porque también tiene una productora, Guillermo. Así que no falte el trabajo, pero también quiero verte en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, donde sea, ¿ah? O escribiendo próximos Nos libros. veremos pronto seguro, Vero. Siempre es un placer hablar contigo, así que muchísimas gracias y también disfruta muchísimo del verano. Pues Un beso nada, muy un fuerte. placer. Chao.